A ver, vamos a meternos de lleno en una de las rivalidades intelectuales más monumentales de toda la historia. En este análisis vamos a desmenuzar ese gran debate de la antigua Grecia sobre cuáles son, realmente, los bloques de construcción de nuestra realidad. Es una historia fascinante sobre cómo empezamos a descifrar los secretos del universo teniendo como única herramienta, pues, la mente. Y bueno, todo se reduce a una sola pregunta gigantesca. ¿De qué está hecha la materia? Lo verdaderamente alucinante de este misterio es el reto de intentar resolverlo entre los siglos V y IV antes de Cristo. O sea, imagínense en esa situación. 0 laboratorios, nada de experimentos controlados y olvídense por completo de los microscopios. Todo el conocimiento se construía simplemente mirando a tu alrededor, pensando profundamente y usando la lógica pura. Fíjense en esta línea del tiempo porque es increíble. Allá por el siglo V a.C. aparecen Demócrito y Leucipo, y luego en el siglo IV entra a la escena el mismísimo Aristóteles. Pero el detalle clave de todo esto es ese enorme salto hacia el futuro. Es literal y absolutamente asombroso cómo una idea que nació en el siglo IV a.C. logró dominar por completo el pensamiento de la humanidad durante casi 2000 años. 2 milenios en pausa, hasta la llegada de la ciencia moderna. Así que pasemos a la sección 1. Los primeros contendientes, Demócrito y Leucipo. Estos tipos llegaron con un concepto que para esa época era una verdadera locura, algo súper audaz, el átomo. Es una palabra que viene del griego átomos y significa simplemente indivisible. Y su lógica era brillante. Decían, a ver, si agarras cualquier objeto, digamos una piedra, y la empiezas a partir en pedazos cada vez más y más pequeños, obligatoriamente tiene que haber un punto de tope, un punto donde ya no la puedas dividir más. Ese bloque fundamental, esa última frontera, es lo que llamaron átomo. Para visualizarlo mejor, imagínense una caja llena de canicas. Las canicas vendrían siendo la materia. Esto quiere decir que la materia no es un solo bloque sólido y continuo, sino un montón de partículas individuales separadas. A esto le llamamos materia discontinua. Pero el truco, la verdadera clave aquí, es el espacio que queda entre las canicas, el vacío. Para ellos, el vacío tenía que existir sí o sí, porque es ese espacio libre el que permite que los átomos se muevan, que las cosas cambien y se transformen. Si no hay espacio vacío, nada se mueve, ¿lógico no? Lo que los lleva a la sección 2. El retador Aristóteles. Y vaya retador, no estamos hablando de cualquier persona. Aristóteles fue alumno de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Con el inmenso peso de su autoridad intelectual, llegó y rechazó de forma contundente la idea de los átomos indivisibles y, sobre todo, dijo un no rotundo a la existencia del vacío. En lugar de eso, propuso que absolutamente toda la materia es una mezcla continua de 4 elementos base: tierra, agua, aire y fuego. Y le sumó un quinto elemento, el éter, que era el material exclusivo para las estrellas y los cuerpos celestes. Pero hay que ser justos. Lo cautivador del modelo de Aristóteles es que era tremendamente intuitivo. Pensemos en un pedazo de madera, por ejemplo. Según su teoría, la madera no es un montón de bolitas invisibles, sino una mezcla perfecta de propiedades elementales. Tiene tierra, por eso es sólida, tiene agua, lo que le da su humedad. Tiene aire, por eso tiene cierta ligereza, y obviamente tiene fuego, lo que explica por qué arde tan bien. O sea, era una explicación súper elegante y tenía todo el sentido del mundo con solo mirar la naturaleza. Pasamos entonces a la sección 3, la lógica del movimiento. ¿Por qué la gente le compró tanto esta idea a Aristóteles durante siglos? Pues porque explicaba el movimiento cotidiano a la perfección sin tener que inventarse partículas invisibles chocando en la nada. Él decía que las cosas se mueven porque cada elemento busca regresar a su lugar natural. A ver, número 1. Una piedra cae porque está hecha mayormente de tierra, y la tierra busca el centro del mundo. 2. La lluvia cae porque el lugar del agua es abajo. 3. El vapor o el humo suben porque el lugar natural del aire está por encima del agua. Y 4. El fuego siempre tira para arriba, buscando la cima. No había fuerzas externas empujando cosas, solo elementos yendo a su lugar de origen. Era algo tan limpio y observable que resultaba irrefutable. Y aquí encontramos el núcleo absoluto de esta batalla campal. Por un lado tenemos la materia discontinua, con sus átomos moviéndose en el vacío.
Por el otro, la materia continua de Aristóteles, que se puede dividir infinitamente y que niega por completo que el vacío exista. Para Aristóteles, la idea de un espacio literal donde no hubiera nada de nada era una incoherencia filosófica, algo imposible. ¿Cómo puede existir la nada? Simplemente no cuadraba. Para él, el universo tenía que estar completamente lleno. Entonces, aquí está el enfrentamiento definitivo. La materia discontinua frente a la continua. El límite de división frente al infinito. El vacío frente a su rechazo total. Pero la balanza histórica se inclinó por un factor súper importante, el método. Mientras que Demócrito se quedó en el razonamiento lógico puro, Aristóteles combinó su lógica con lo que veía directamente en la naturaleza. Y francamente, ese sentido común y la observación aplastaron a los atomistas, dándole a Aristóteles la victoria por siglos. Claro, si adelantamos la película al día de hoy, la diferencia es abismal. Hoy sabemos gracias a la física que las cosas caen por la fuerza de gravedad y que el fuego sube por cuestiones de densidad y temperatura. Ya nadie habla de buscar el lugar natural. Pero, al observar este cambio, es súper importante reconocer lo increíblemente racional y coherente que era la cosmovisión de Aristóteles antes de que existieran herramientas para hacer pruebas empíricas reales. Era brillante para su contexto. Todo este recorrido nos lleva a un cierre verdaderamente irónico. A fin de cuentas, la ciencia moderna terminó dándole la razón a los atomistas. Pero en su momento, la lógica impecable y el sentido visual le dieron la corona a Aristóteles. Piensen en eso un segundo. La humanidad tardó más de 2000 años y tuvo que inventar todo el método experimental, solo para poder demostrar que aquella antigua y loca idea del vacío y las partículas invisibles era de hecho totalmente correcta. Así que quiero terminar dejándoles una pregunta un tanto provocativa. Si una lógica tan perfectamente armada logró ocultar la verdad fundamental sobre el átomo por 2 milenios completos, ¿qué verdades que hoy consideramos totalmente intuitivas o de sentido común podrían terminar siendo refutadas por los experimentos del mañana? Es un recordatorio fantástico de que, al final del día, nuestra forma de entender la realidad siempre está a un solo experimento de cambiar para siempre.